No muy lejos del tranquilo pueblo de Santa María, enclavado entre prados ondulados y entre los sinuosos callejones, se encontraba Ascambal Manor, una gran casa cubierta de yedra con ventanas altas que reflejaban el suave sol de septiembre. Los imponentes robles bordeaban la grava, conducen como viejos centinelas, sus hojas empezando a sonrojarse con el comienzo del otoño. La mansión había pertenecido una vez a un coronel solitario, pero ahora tenía nueva vida bajo la propiedad de Richard Langford, un hombre de negocios cuyo ascenso en los círculos financieros de Londres era objeto de silenciosa admiración y envidia ocasional. Dentro de la casa, el aire era cálido con la luz de las velas y la tenue fragancia de rosas. Cada superficie de la sala de estar brillaba, desde el nogal pulido a los aparadores con marco de plata y fotografías de miembros de la familia sonrientes. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en la esquina, su música tejiéndose a través del parloteo de la conversación y las risas. Era un día especial, el 16º cumpleaños de Emily Langford, hija única de Richard y la niña de sus ojos. El salón se había transformado en algo entre un jardín y un salón de baile. Rosas frescas, rosa pálido y blanco, habían sido dispuestas en jarrones altos, guirnaldas colgaban de la adornada chimenea, y sobre la mesa central había un pastel como una escultura coronada con 16 velas de marfil. Entre los invitados estaba la señorita Jane Marple, que había viajado desde St. Mary al recibir una carta escrita a mano de Margaret Langford, la madre de Emily y la hija de una de las amigas más antiguas de la señorita Marple. La carta había sido cálida, pero extrañamente urgente en tono. No había dicho mucho, simplemente insinuó: significaría el mundo para mí si pudieras estar aquí. Las cosas no han sido del todo normales. Y así llegó la señorita Marple, trayendo un paquete modesto envuelto en papel floral y su aire habitual de gentil curiosidad. Ahora, sentada en una silla de respaldo alto con una taza de té de salón en sus manos enguantadas, observaba cómo se desarrollaba la celebración. Margaret estaba de pie junto a la chimenea, vestida en seda azul pálido que combinaba con su frescura, expresión serena. El tiempo apenas había tocado sus rasgos. Quedaba en ella una belleza tranquila que no buscaba atención, pero la ordenaba sin embargo. Saludaba a los invitados suavemente, sonreía ante los comentarios amables y ofrecía delicados guiños a viejos conocidos. Richard, por el contrario, se movía entre los invitados como un maestro de ceremonias, alto, seguro de sí mismo, con una risa cordial y un firme apretón de manos. Había algo performativo en él, pensó la señorita Marple. No insincero, quizás, pero con cuidado, como si jugara una versión de sí mismo siempre que estaba en compañía. Y luego estaba Emily, la chica de la hora. Llevaba un vestido color crema con una cinta atada a la cintura, su cabello rizado en suaves ondas que cepillaban sus hombros. Era hermosa, pero de manera fugaz, frágil, el tipo de belleza que se escapa entre los dedos y se sostiene demasiado fuerte. Su sonrisa era cálida, pero había un destello de incertidumbre detrás de sus ojos, una vacilación en sus gestos. Era algo que la señorita Marple había visto antes en otras jovencitas al borde de la feminidad, atrapadas entre la obediencia y los sueños. Pero lo que llamó más la atención de la señorita Marple no fue la elegancia de la anfitriona, ni el rubor en las mejillas de la cumpleañera, sino el hombre sentado solo junto a la ventana. Charles Hargrave, hermano menor de Margaret, era una figura solitaria en medio de la luminosidad de la habitación. Se sentaba encorvado ligeramente en su silla, una copa de vino vacía en una mano, sus ojos fijos hacia abajo como si examinaran la alfombra con intenso interés. De vez en cuando miraba hacia arriba y luego rápidamente apartaba la vista. Había una energía nerviosa alrededor de él, o quizás arrepentimiento. La señorita Marple aún no podía decir cuál. Charles no gusta de las fiestas, había dicho Margaret antes, con un leve encogimiento de hombros. Las encuentra cansadas. Pero la señorita Marple sabía distinguir la diferencia entre el cansancio y la inquietud, entre el tintineo de las tazas de té y el susurro de las faldas de seda. Los sirvientes se movían en silencio. Una criada, una jovencita pelirroja con pecas, parecía especialmente nerviosa, casi dejando caer una bandeja de cubiertos mientras pasaba. Otro, más viejo y más rígido en maneras, corrigió a la muchacha con un gesto brusco y un susurro. Cerca de la esquina de la habitación se encontraba el mayordomo, alto, serio, observando todo con la solemne quietud de una estatua. Una repentina ráfaga de viento agitó las pesadas cortinas cerca de las ventanas francesas, y la señorita Marple, siempre sensible a los cambios de ánimo, sintió algo extraño. Había alegría en la sala, sin duda, pero debajo había algo no dicho, como la cuerda tensada de un arco. Ella removió su té suavemente y luego miró justo cuando Margaret dio un paso adelante. Su voz, aunque suave,
Se escuchaba con facilidad a través de la habitación. Si me permite su atención, dijo con una sonrisa elegante. Emily, querida, creo que es hora de cortar el pastel. Frente a Emily se encontraba un magnífico pastel de cumpleaños, imponente, con capas de glaseado blanco y dorado cubierto con 16 delicadas velas de marfil. Sobre la superficie lisa, las palabras Sweet 16 habían sido escritas con gracia en letras doradas, brillando bajo la luz de las velas como una promesa de alegría. La sala quedó en silencio, expectante. Todas las miradas estaban centradas en Emily. Sus mejillas estaban sonrojadas con una mezcla de excitación y timidez, y su vestido color crema brillaba suavemente bajo el resplandor de la araña. Vamos, cariño, dijo Margaret cálidamente, su sonrisa alentadora y orgullosa a la vez. Sopla las velas. Todos están esperando por ti. Emily sonrió nerviosamente. Miró hacia su padre, quien le dio un pequeño gesto de apoyo, con la mano apoyada cariñosamente en su hombro. Entonces, con un suspiro silencioso, cerró los ojos, pidió un deseo y se inclinó hacia adelante. Una sola exhalación, y las 16 velas parpadearon juntas. La habitación estalló en aplausos. Una explosión de risa siguió. El cuarteto reanudó un vals ligero. Richard sonreía de orgullo, de pie junto a su hija como si ella fuera la reina de la noche. La señorita Marple, desde su asiento cerca de la chimenea, lo observaba todo con tranquila ternura. Ella notó los pequeños detalles, el brillo en los ojos de Margaret, la mano enguantada de una dama de sociedad tocando discretamente la comisura de su boca con un pañuelo de encaje, y la forma en que la joven doncella en la esquina apretaba y aflojaba sus manos. El cuchillo del pastel, plateado con un mango de marfil tallado, fue pasado a Emily en una pequeña bandeja. Ella lo tomó con delicadeza. Sus manos temblaban un poco, pero su rostro estaba firme, con el aplomo de una chica que no quiere decepcionar. Hizo el primer corte en el pastel, la hoja hundiéndose en el glaseado con un suave crujido. La sala aplaudió una vez más, un sonido alegre y unificado. Las cámaras destellaron. Margaret se inclinó hacia su hija, susurrando algo que hizo sonreír a Emily de nuevo. Y entonces, la mano de Richard se levantó lentamente del hombro de Emily. Al principio, nadie lo notó. Su expresión se había quedado quieta, como perdida en pensamientos. Pero luego se movió apenas un poco, un tic en la comisura de su boca, como si algo estuviera mal. Frunció el ceño, no de dolor, sino de confusión. Intentó hablar, quizás llamar a alguien por su nombre. En cambio, dejó escapar un suspiro débil y entrecortado. Sus rodillas se doblaron. El tiempo pareció ralentizarse. Un momento estaba de pie junto a su hija. Al siguiente, se inclinó hacia atrás y se desplomó con un fuerte golpe sobre el suelo de parquet. La música se detuvo. El sonido del cuchillo de pastel raspando contra la porcelana cesó. Un jadeo surgió de los invitados como una ola. Alguien derribó una taza de té. Emily se quedó congelada, con los ojos abiertos y llenos de incredulidad. Sus dedos se aflojaron y el cuchillo se le resbaló de la mano. Cayó con un sonido metálico al lado de la mesa del pastel, su hoja ahora manchada de glaseado blanco y dorado. ¡Richard! El grito de Margaret atravesó el silencio aturdido, rugiente y lleno de terror. La sala se convirtió en un caos. Las sillas rasparon, varios invitados se pusieron de pie. Charles, pálido y rígido hasta ese momento, saltó hacia adelante desde su silla, abriéndose paso entre la multitud mientras alcanzaba el lado de su cuñado. La joven criada dejó escapar un grito agudo y tropezó hacia atrás, agarrándose al aparador para equilibrarse. Otro sirviente, mayor y más tranquilo, la acompañó a salir rápidamente. Margaret cayó de rodillas al lado de Richard, con la mano temblorosa mientras alcanzaba su rostro. Richard, di algo. Su voz se quebró de desesperación. Pero Richard no dijo nada. Sus ojos estaban medio cerrados y su pecho apenas se movía, solo el más leve ascenso y descenso, como una vela luchando contra el viento. La señorita Marple ya estaba de pie, colocando su taza de té suavemente sobre la bandeja. Mientras otros se movían con pánico, ella se movía con determinación. Sus ojos, agudos como siempre, recorrieron la escena, el cuerpo de Richard extendido en un ángulo antinatural, el cuchillo de pastel en el suelo, la rebanada intacta de pastel todavía esperando en la bandeja, y los rostros congelados de los invitados alrededor. Por favor, dijo con voz tranquila, pero firme, que alguien llame al doctor. Todavía respira, pero apenas. Un joven, quizá uno de los colegas de Richard, buscó a tientas el teléfono en el pasillo. Charles se arrodilló junto a Richard, presionando 2 dedos en su cuello. Hay pulso,
murmuró, aunque su rostro decía más que sus palabras, era débil, muy débil. La mirada de la señorita Marple se posó en el pastel de nuevo. La habitación todavía olía a azúcar y rosas, pero ahora colgaba algo más en el aire. No exactamente miedo, pero algo más frío. Emily había sido conducida a una silla por uno de los invitados mayores. Ella estaba en silencio, su rostro pálido y fantasmagórico, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Mantenía la mirada fija en la figura inmóvil de su padre. Margaret ahora sollozaba en silencio, pasando una mano por el cabello de Richard. Estaba bien, susurró. Hace un minuto estaba bien. La señorita Marple miró hacia la bandeja de tazas de té, las rebanadas de pastel intactas, el cuchillo y los invitados que estaban allí presentes en pequeños grupos murmurantes, evitando los ojos del otro. Algo andaba mal. Ella lo sintió en el boca del estómago. No un infarto, no exactamente. Fue cuestión de tiempo, de la expresión en el rostro de Richard, el cambio en la atmósfera en el momento en que el cuchillo entró en el pastel. Ella dio un paso hacia la mesa y levantó suavemente el cuchillo caído con su pañuelo. El glaseado brillaba, nada inusual, pero uno nunca podría estar demasiado seguro. El reloj del abuelo dio las 5, su campana hueca reverberando a través del todavía salón. Hace un momento este espacio había resonado con aplausos, música y el suave tintineo de la porcelana. Ahora solo quedaba un silencio atónito y la respiración pesada de dolor. El médico del pueblo, un hombre bajito y de pelo alegre, con gafas gruesas y cara nerviosa, se arrodilló junto al cuerpo de Richard Langford. Apretó los dedos contra el punto de pulso en el cuello, escuchó atentamente si respiraba y luego se recostó sobre sus talones. Un silencio se instaló a su alrededor como niebla. No está vivo, dijo el médico suavemente. Me temo que se ha ido. Jadeos viajaron a través de los invitados como una ondulación en aguas tranquilas. Pero antes de que nadie pudiera hablar, añadió el médico con un ceño fruncido e inseguro, pero es extraño. Esto no fue un ataque al corazón. Las cabezas se giraron. El doctor miró a su alrededor, sus ojos cayendo sobre la fuente de luz más cercana, el candelabro en la mesa auxiliar, antes de levantar la barbilla de Richard suavemente con los dedos enguantados. Mira sus labios, murmuró. Se han vuelto negros. Muy negros. Margaret lanzó un grito agudo y angustiado. Ella se arrodilló de nuevo junto a su marido, agarrando su mano, meciéndose ligeramente, susurrando su nombre como una oración. No hubo respuesta. Emily permaneció sentada, su rostro pálido como cera de vela. No había hablado desde que su padre cayó, sus manos ahora cubrían su rostro y sus pequeños hombros temblaban sin control. Los invitados permanecieron congelados, como si cualquier movimiento repentino pudiera romper el frágil hechizo de control que aún sostenía la habitación junta. La señorita Marple, de pie ahora junto al aparador, no había hablado desde que llegó el médico. Ella observó con intensidad tranquila, como la que estudia un tejedor en un hilo enredado. Sus ojos recorrieron el piso alrededor de la mesa del pastel, el mantel y la madera pulida de la superficie. Y entonces lo vio, cerca de la esquina de la mesa, casi imperceptible en la tenue luz de la lámpara, un brillo tenue, como azúcar triturada, pero más fino. Un delicado polvillo pálido atrapaba justo suficiente luz para brillar tenuemente. Ella se acercó y lo examinó sin conmoverlo. No era azúcar glass, eso podía decirlo. Tenía una nitidez cristalina, demasiado regular, demasiado precisa. Sus ojos se entrecerraron levemente, pero no dijo nada de lo que sospechaba. Todavía no. En cambio, su voz, suave y precisa, rompió el silencio de la habitación. Creo que sería mejor informar a la policía, dijo. Los sollozos de Margaret vacilaron. Charles, que había estado paseando cerca de la chimenea, asintió con tristeza. Uno de los invitados más jóvenes, pálido y confundido, se apresuró al teléfono del pasillo. El inspector del pueblo llegó 20 minutos después. Era un hombre robusto, en sus 40 años, con una cara curtida y un bigote recortado, su gorra de uniforme ligeramente torcida. Sus botas estaban mojadas por el césped y las quitó con un ligero gesto de vergüenza en la puerta antes de entrar. ¿Dónde está?, preguntó rápidamente. Lo llevaron hasta el cuerpo de Richard. El médico se hizo a un lado y repitió sus hallazgos iniciales. Se derrumbó repentinamente, sin signos de esfuerzo cardíaco, sin convulsiones, pero los labios ennegrecidos en los bordes. El inspector se agachó, examinando a Richard con una mirada pensativa y un fruncir de ceño. Podría ser veneno, dijo después de una pausa. Aunque de qué tipo y cómo, no lo sabremos hasta después de la autopsia.
Se enderezó y se giró hacia el resto de la habitación, y entonces la notó, de pie, con las manos entrelazadas cuidadosamente delante de ella y un pañuelo de encaje en el hueco de una muñeca. La señorita Marple parecía fundirse con el fondo, una señora mayor sin importancia. Pero sus ojos la delataban, eran demasiado agudos, demasiado conocedores. Ah, dijo el inspector, con una pequeña sonrisa que rompió su habitual expresión severa. Señorita Marple, ¿verdad? Creo que nos conocimos hace algunos años, de vuelta en el santo asesinato. La señorita Marple inclinó la cabeza. Tiene usted una muy buena memoria, inspector. He aprendido a no olvidar a nadie que ve más que la mayoría, respondió él. ¿Es de Santa María a mí? Sí. Ella asintió de nuevo. La sonrisa del inspector se desvaneció ligeramente. Y si cree que hay juego sucio aquí, señorita Marple, lo trataré en serio. Su expresión era tranquila, pero su voz tenía peso. Inspector, dijo en voz baja. El señor Langford era un hombre sano, lleno de energía y orgullo hace unos momentos. Esto no es un desmayo común y corriente. Algo interrumpió por completo el ritmo de la vida, de forma repentina y antinatural. Yo creo que estaría justificado en investigarlo como una muerte sospechosa. El inspector no dudó. Giró sobre sus talones y se enfrentó a los invitados. Damas y caballeros, anunció, hasta nuevo aviso, nadie podrá abandonar las instalaciones. Esto ahora es una escena del crimen. Lo trataremos como un posible caso de envenenamiento. Un jadeo recorrió la habitación, seguido por un incómodo desplazamiento de los pies y susurros. Margaret, todavía arrodillada, miró hacia arriba en shock. Veneno, respiró. ¿Pero por qué? ¿Quién lo haría? Se le quebró la voz y se dio la vuelta, presionando su frente contra la mano inmóvil de Richard. Emily permaneció sin palabras, todavía enroscada en sí misma. Charles estaba de pie junto al mueble bar, de repente se sirvió un brandy con una mano temblorosa. El inspector hizo un gesto hacia su sargento y comenzó a tomar nombres y declaraciones. Necesitaremos que todos se queden en la mansión hasta que terminemos el interrogatorio inicial. Esta podría ser una noche larga. La señorita Marple se apartó de la multitud y miró una vez más el polvo fino en la mesa. Fue un comienzo, un hilo, y ella siempre había sabido cómo llevar un hilo sin romper la tela completa. Al menos, no hasta que la verdad hubiera sido cosida de nuevo. El salón, una vez lleno de velas y conversación, se había transformado en una sala de silencio. El inspector se encontraba cerca del hogar, sus manos detrás de la espalda, los ojos penetrantes debajo de su gorra. El fuego había bajado, pero el calor en la habitación provenía ahora no de las llamas, sino de la ansiedad colectiva de los reunidos. Empecemos, dijo simplemente, su tono recortado. Los llamó hacia adelante, uno por uno. Margaret fue la primera. Estaba de pie con los hombros encogidos, los ojos hundidos y su voz apenas por encima de un susurro. Su dolor era crudo, genuino, pero debajo de él había algo más, una vacilación, una pausa antes de cada respuesta. El inspector preguntó cómo había estado Richard sintiéndose últimamente, si había mencionado alguna dolencia, si alguien le había dado medicina. Margaret negó con la cabeza cada vez, pero echó un vistazo una vez hacia el pasillo antes de responder. La señorita Marple se dio cuenta. La siguiente fue Emily, todavía visiblemente conmocionada. Su rostro estaba pálido, su voz temblaba. Él estaba bien, riendo, justo antes del pastel. Hizo una pausa, apretando sus manos juntas fuertemente. No entiendo. No vi nada. Repitió esa frase 2 veces. La criada, una joven llamada Lily, fue convocada a continuación. Ella miró aterrorizada, su delantal arrugado por estar apretado en sus puños. ¿Le serviste el té al señor Langford?, preguntó el inspector. Sí, señor. Lo coloqué sobre la mesa con la bandeja para cuchillos. La señorita Emily tomó el cuchillo desde allí. ¿Alguien más lo tocó antes que ella? No lo sé. Regresé a la cocina solo por un momento. Su voz vaciló. Sus ojos se dirigieron a la señorita Marple, como si buscara alguna aprobación invisible o consuelo. La señorita Marple simplemente dio un pequeño gesto cortés, sin compromiso. El inspector continuó con el resto de los invitados y el personal de la casa, el jardinero, el cocinero, un par de vecinos. La mayoría había visto poco. Todos tenían teorías, pero las teorías no eran hechos. Después de que el interrogatorio terminó, el inspector se enderezó e hizo un gesto hacia su sargento. Comenzaremos una búsqueda completa de la mansión,
cada habitación, cada cajón. Esto provocó un cambio en la atmósfera. La gente se puso rígida. El personal intercambió miradas inquietas. Margaret parecía realmente agotada, pero asintió en acuerdo. Lo que necesiten, dijo. Solo averigüen qué pasó. Los oficiales se desplegaron, comenzando su cuidadoso examen de la casa. El inspector condujo hasta el estudio de piso, y la señorita Marple, sin invitación ni protesta, lo siguió en silencio detrás, sus pasos ligeros, su mirada alerta. Ella no examinó las cosas como un policía lo haría. No tenía interés en huellas dactilares o cajones cerrados. Su atención se centró en los espacios intermedios, en lo que no se dijo, en lo que no pertenecía. En el estudio había una estantería de caoba, alta, contra la pared del fondo. La mayoría de los libros eran viejos y rara vez leídos, las encuadernaciones rígidas, las espinas desvaídas. Pero no fueron los libros lo que atrajo la atención de la señorita Marple. Ella notó un pequeño espacio de apenas media pulgada detrás de uno de los estantes. Con silenciosa curiosidad, se inclinó y extendió la mano a través de él, sacando un pequeño pañuelo doblado. Era de un blanco liso con unas iniciales RL cosidas en una esquina. Lo que le llamó la atención no fue el bordado, sino el fino polvo en su superficie, casi invisible, pero inequívocamente similar al residuo que había visto en la mesa de cumpleaños. Ella no dijo nada, simplemente lo dobló de nuevo y lo colocó suavemente donde lo encontró. Más tarde, en el pasillo principal, uno de los agentes accidentalmente empujó la pierna del reloj de pie. Un pequeño y débil tintineo se escuchó. La señorita Marple se inclinó para ver que había caído. Allí, parcialmente escondido debajo del zócalo curvo, yacía un solo botón. Antiguo, hecho de un metal oscuro, una aleación con una cresta tallada alrededor de su borde. Probablemente provenía de un abrigo de invierno, no del tipo que usan muchos en la fiesta. De hecho, solo recordaba una prenda así, la de Charles Hargrave, el hermano de Margaret, un hombre que había permanecido inusualmente silencioso durante toda la tarde, siempre cerca de las esquinas, nunca demasiado lejos del pasillo. La señorita Marple no tocó el botón. Simplemente lo observó fijamente durante unos segundos más de lo necesario antes de levantarse de nuevo. Cuando el inspector finalmente reunió a todos nuevamente en el salón, su expresión era ilegible. Tendremos que esperar los resultados de la autopsia, dijo, su tono medido. Solo entonces podremos confirmar la causa de la muerte. Miró a los invitados. Todos son libres de regresar a casa por ahora. Hubo un murmullo general de alivio, pero todo seguía tranquilo e inquieto. Nadie aplaudió. Nadie se movió rápidamente. Todos sabían que algo terrible había sucedido, y que no había terminado todavía. Uno a uno, los invitados desfilaron hacia la salida. Algunos se detuvieron para susurrar condolencias a Margaret, otros le dieron a Emily una gentil palmada en el hombro. Charles, siempre inexpresivo, murmuró algo sobre regresar en la mañana. La señorita Marple no hizo ningún movimiento para salir. Se quedó quieta junto a la repisa de la chimenea, observando a los invitados dispersarse, su expresión tranquila pero considerada. El inspector se acercó a ella. ¿No se va, señorita Marple? Creo, dijo ella suavemente, que sería apropiado que me quedara. Margaret necesitará a alguien durante el funeral. Además, es una casa tan grande, fácil perderse. El inspector asintió. Agradecería sus comentarios sobre cualquier cosa más que Note. Siempre estoy observando, inspector, respondió ella suavemente. Incluso cuando la gente piensa que solo admiro el papel pintado. Cuando el último de los invitados se marchó y la puerta principal se cerró detrás de ellos, una extraña quietud se instaló una vez más en Assambal Manor. Los candelabros se habían atenuado. El pastel, ahora medio cubierto, yacía olvidado en una mesa auxiliar. Y en el aire, espeso e inmóvil, colgaba el olor a cera, rosas y algo ligeramente medicinal. La señorita Marple se volvió una última vez hacia el residuo de polvo cerca de la estantería y el reloj con el botón faltante. Pequeñas cosas, pero pequeñas cosas, ella sabía, siempre contaban las historias más grandes. Después del repentino fallecimiento de Richard Langford, Assambal Manor quedó envuelto no en niebla ni lluvia, sino en algo más pesado, el dolor. Las brillantes luces y cintas de cumpleaños de esa terrible noche habían pasado. En su lugar quedaban mentiras blancas, roble pulido y el lento silencio del duelo. El salón, donde una vez hubo risas resucitadas con el parpadeo de las velas, ahora olía a flores cortadas y cera de vela. En el centro se encontraba el ataúd de Richard,
un rico cofre de caoba adornado con una sencilla cruz de plata. No había música ahora, solo el suave sonido de pasos sobre la alfombra y los bajos murmullos de condolencias. Los aldeanos habían llegado con respeto y silencio. La mayoría se quedó de pie torpemente junto a la puerta, sombreros en mano, reacios a avanzar demasiado en el dolor del señorío. Los amigos ofrecieron apretones de manos tranquilos a Charles y Margaret. Unas cuantas mujeres abrazaron a Emily, susurrando breves condolencias que la niña apenas pareció oír. Ella no había hablado mucho desde la noche en que su padre murió. Charles Hargrave se encontraba a cierta distancia, sus brazos cruzados, su expresión ilegible. Con su abrigo oscuro y sus zapatos pesados, parecía más un centinela que un doliente. Su mirada nunca se detuvo en el ataúd por mucho tiempo. En un rincón de la habitación, la criada, Lily, permaneció casi invisible. Su postura era rígida, sus ojos bajos, pero sus dedos, notó la señorita Marple, no podían quedarse quietos. Retorcían el dobladillo de su delantal una y otra vez como si trataran de desatar un nudo sin fin. Y entonces llegó el inspector. Entró por la puerta lateral, silenciosamente, respetuosamente, sosteniendo un sobremarrón en su mano. Su rostro no mostraba satisfacción, solo el cansancio de un hombre obligado a entregar la verdad cuando la verdad es una carga. Pidió a la familia que se reuniera más cerca. La señorita Marple se alejó de la ventana, juntando sus manos frente a ella. Margaret se sentó en el borde del sofá, sus ojos hundidos. Emily permaneció junto a ella, tratando de mantener la compostura. Charles no se movió. El inspector habló suavemente, pero las palabras cortaron como vidrio. La muerte del señor Langford no fue natural. Un jadeo audible se escuchó. Tal vez un invitado, tal vez uno del personal. Pero fue Margaret quien rompió primero, un sollozo ahogado se le escapó, cubriéndose la boca con la mano. Había rastros de un veneno raro en su torrente sanguíneo, continuó el inspector. Un compuesto que gradualmente ralentiza la respiración hasta que los pulmones simplemente se detienen. No hay duda de que fue administrado deliberadamente. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, giró su rostro, su labio temblando. Charles no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Simplemente apretó la mandíbula, como si cerrara algo detrás de ella. La mirada de la señorita Marple no se movió del rostro del inspector, pero dentro de ella ya había pensamientos ensamblándose en pequeñas cajas ordenadas. Un veneno raro, administrado a través de algo que comió o bebió en una fiesta con decenas de invitados. Su memoria volvió al pañuelo, ligeramente cubierto de polvo, escondido detrás de un estante. Luego al botón, hallado debajo del reloj de pie, pesado, antiguo, no común. Cada detalle contaba su propia historia. Juntos susurraban otra: preparación, intención, familiaridad con la casa. La señorita Marple bajó la mirada un momento, rompiendo el broche de su bolso. En el silencio tras el anuncio del inspector, murmuró para sí misma: donde hay veneno, a menudo hay amor y odio caminando uno al lado del otro. El hilo que los une siempre es delicado, pero nunca invisible. El inspector se volvió hacia ella. Usted ve algo que otros no ven, señorita Marple. Ella dio una sonrisa amable, pero no respondió directamente. Se inclinó más cerca y habló en voz baja. ¿Cree que el asesino fue a alguien dentro de la casa? ¿O podría haber sido alguien ajeno? Hubo una larga pausa. Sus ojos se desviaron hacia las flores blancas junto a la puerta. Tan puras, pero incluso las flores, ella sabía, podían crecer en tierra envenenada. Creo, dijo al fin, que quienquiera que administró el veneno tuvo acceso a lo que consumía el señor Langford. Eso suele sugerir a alguien desde dentro. El inspector asintió lentamente, pero ella añadió: esa noche fue diferente. La fiesta atrajo a mucha gente. Los invitados se movieron libremente. Una bandeja dejada por un momento. Una taza desatendida. Es posible que alguien se colara inadvertido con un motivo. Frunció el ceño. Eso lo hace más difícil. Sí, dijo la señorita Marple suavemente. Pero no imposible. La verdad no siempre se esconde en las sombras. A veces simplemente se sienta en silencio, esperando ser notada. La conversación terminó allí. El inspector se alejó, llamó a su sargento y tomó notas. El joven policía comenzó a recopilar nombres de invitados que habían asistido al cumpleaños, con la intención de entrevistarlos en los días siguientes. Afuera, el coche fúnebre había llegado. Cuando los portadores levantaron suavemente el ataúd, un silencio solemne volvió a caer. Margaret permaneció insegura, sostenida por Emily.
Los invitados siguieron lentamente, formando una fila solemne mientras el ataúd era llevado por el pasillo hacia el jardín. La señorita Marple esperó detrás. Dio un paso hacia el espacio vacío donde había reposado el ataúd, ahora esparcido con pétalos caídos y un lirio blanco abandonado. No lo recogió. En cambio, se quedó un momento, dejando que el silencio se asentara a su alrededor. La mansión ya no estaba llena de celebraciones. Estaba llena de preguntas. Y en algún lugar, entre sus paredes, sus relojes y sus rincones, las respuestas esperaban. Después del funeral, Asambal Manor cayó en un silencio tan absoluto que se sentía casi antinatural. El suave tic-tac del reloj de pie volvió a ser el sonido más fuerte en el salón. La risa de los niños, el tintineo de los vasos, las breves notas de un vals de cumpleaños, se habían desvanecido como si nunca hubieran existido. La señorita Marple estaba sentada sola en un rincón de la habitación, una bufanda a medio tejer inmóvil en su regazo. Sus agujas no se habían movido en una hora. En cambio, sus pálidos ojos azules habían estado observando en silencio. Su mirada se dirigió hacia Margaret, quien se paraba cerca de las altas ventanas que daban al jardín. Su vestido negro le ajustaba firmemente los hombros. Su espalda estaba recta, pero sus brazos colgaban libremente a sus costados, como si hubiera olvidado que estaban allí. La luz del sol filtrada a través del encaje de las cortinas tocaba su rostro, revelando no solo lágrimas, sino algo más profundo. No era solo dolor, pensó la señorita Marple. Era remordimiento, o quizás culpa. La mirada de una mujer que llevaba más que dolor en su corazón. Algo estaba enterrado allí, y la señorita Marple, que había visto caras así antes, sabía que ese momento diría si estaba conectado a la tragedia o simplemente a la sombra de una herida guardada en secreto durante mucho tiempo. Más tarde, por la tarde, mientras la casa permanecía vestida de luto, la señorita Marple tomó una caminata lentamente por el pasillo. Un débil aroma del pulimento de lavanda colgaba en el aire. Pasó por el estudio, donde la puerta estaba medio abierta. Dentro, la criada Lily estaba ordenando, sus movimientos rápidos, pero no descuidados. La señorita Marple se detuvo en el umbral. En el escritorio, los papeles estaban esparcidos por la superficie de madera pulida, como si alguien los hubiera revisado con desesperación. Entre el desorden había una página rota, dentada en el borde, como si lo hubieran arrancado apresuradamente de un diario. Ella entró con cuidado y lo recogió. Sus ojos recorrieron las palabras escritas en una mano pesada. Escuchar sobre el romance de Richard me rompió el corazón. A veces siento que podría matarlo yo mismo. La señorita Marple dobló la página y la deslizó con cuidado de nuevo en el libro del que había sido arrancado. No había necesidad de decir nada. No todavía. Sus ojos se entrecerraron pensativamente, pero su expresión permaneció ilegible. Unos minutos después, Lily regresó con una bandeja de té. En su nerviosismo, tropezó un poco y derramó un poco de té en el vestido de la señorita Marple. Oh, lo siento muchísimo. Jadeó Lily, nerviosa. Antes de que la criada pudiera hablar de nuevo, Margaret entró rápidamente. Lily, ¿cómo puede ser tan torpe? Señorita Marple, lo siento mucho, haré que lo limpien de inmediato. Pero la señorita Marple simplemente sonrió, rozando la frente de su vestido con su mano enguantada. No hay necesidad de alboroto, dijo ella suavemente. Simplemente lo llevaré yo misma a la lavandería. Son solo unas gotas. Y así, con el vestido en la mano, la señorita Marple hizo su camino hacia el lavadero, escondido en la parte trasera de la casa, cerca de los cuartos de servicio. La habitación estaba cálida y olía ligeramente a almidón y jabón. Cuando entró, algo atrapó su atención. En la silla, cerca de la mesa de planchar, yacía un abrigo doblado al revés. Parecía haber sido arrojado allí sin pensarlo. La señorita Marple se acercó, sus ojos entrecerrados. A lo largo del cuello y el forro interior había una fina capa de polvo blanco, tenue pero pegajoso. No flor, no tiza, algo más siniestro. Entonces se fijó en los botones, grandes, antiguos, tallados en material pesado, idénticos al que había encontrado debajo del reloj de pie 2 días antes. En ese momento, Lily entró con un paquete de ropa de cama. Se detuvo cuando vio a la señorita Marple inspeccionando el abrigo. Solo estaba poniendo las cosas en orden, dijo rápidamente la muchacha. Su tono era casual, pero sus manos temblaron ligeramente mientras alcanzaba el abrigo. Mientras lo levantaba, algo se deslizó del bolsillo interior y cayó suavemente al suelo, una pequeña caja de metal. La señorita Marple se inclinó, la recogió y la abrió lentamente.
Dentro había una fina sustancia calcárea, cuidadosamente embalada en un compartimento con una tapa corrediza. Se quedó sin aliento. No necesitaba confirmación, ella sabía lo que era, el mismo veneno raro mencionado en el informe post-mortem. Se volvió hacia Lily, sosteniendo la caja firmemente. Dime, dijo en voz baja, ¿de quién es este abrigo? Lily dudó. Sus ojos se movieron rápidamente de la caja a la cara de la señorita Marple, luego a la puerta. Hubo una pausa, luego un susurro. Es del señor Charles, mamá. La señorita Marple cerró los ojos por un breve instante, tomando una respiración profunda. Por supuesto, el abrigo viejo, el botón que faltaba, la pólvora, la caja, y ahora la silenciosa confirmación de la criada. La imagen que una vez parecía borrosa de repente empezaba a agudizarse con alarmante claridad. Y, sin embargo, la señorita Marple no se apresuró. Nunca lo hacía. En cambio, abrió los ojos y miró de nuevo el abrigo, el polvo blanco que se aferraba a la lana como una testaruda memoria. Ella no acusaría, todavía no, porque donde vivía el asesinato, el motivo acechaba de cerca. Y aunque había descubierto el cómo, todavía faltaba el porqué. Así como algunas verdades intentan ocultarse detrás del dolor. Pero no podían esconderse para siempre. No de ella. Esa noche, como el viento aullaba entre los árboles alrededor de Ascomil Manor, un último ajuste de cuentas se acercaba. Dentro del drawing room, la luz dorada de los apliques de la pared proyectaba sombras largas y parpadeantes sobre las cortinas de encaje. El aire estaba quieto. El fuego se había reducido a un suave resplandor en el hogar, pero nadie se movió para removerlo. La tensión en la habitación ardía lo suficiente. Todos se habían reunido a petición de la señorita Marple. Esta vez no hubo presentaciones casuales ni corteses tazas de té, solo expectativa tranquila. Margaret se sentó junto a la señorita Marple, su postura frágil. Ella miró fijamente la chimenea con ojos desenfocados, su voz suave y quebrada. El negocio originalmente pertenecía a mi padre, dijo apenas más fuerte que un susurro. Richard no lo construyó, lo heredó a través de mí. Charles, pobre Charles, siempre fue solo un empleado. Nunca fue tratado como un igual. Ella dudó. Ha estado fuera 2 días. Dijo que había papeles en la oficina. Regresará esta noche. Como si hubiera sido convocado por sus palabras, el sonido del crujido de la puerta principal al abrirse hizo eco por el pasillo. Un momento después, Charles entró en el salón. Parecía cansado, todavía llevaba el abrigo puesto y unos cuantos archivos desgastados aferrados en su mano. Sus pasos se hicieron más lentos cuando vio a todos reunidos. Margaret, Emily, el inspector, la criada y la señorita Marple. Todos esperando en silencio. Parpadeó, confundido. ¿Qué pasa?, preguntó con voz incierta. El inspector empezó a caminar adelante, pero la señorita Marple levantó la mano suavemente, deteniéndolo. Ella se puso en pie lentamente y se giró hacia Charles. Su voz era suave, pero cada palabra impactó con el peso de la certeza. La muerte de Richard no fue natural. Fue envenenado, y el veneno fue encontrado en un abrigo. Un abrigo que te pertenece. El mismo abrigo al que le falta un botón, coincidencia exacta con la que se encuentra debajo del reloj de pie, y el pañuelo encontrado en el estudio mezclado con polvo residual. Era tuyo también, la noche de la fiesta. Se detuvo solo brevemente antes de entregar la verdad en completo. Cada pista te lleva a ti, Charles. La habitación parecía tomar aire. Charles la miró fijamente. Sus manos temblaban ligeramente. Los archivos se le escaparon de las manos y cayeron al suelo, esparciéndose con un suave crujido. Al principio no dijo nada. Solo miró hacia abajo. Luego, una larga respiración, un colapso de resistencia, y finalmente, en una voz tan baja que casi no fue escuchado, dijo, sí, lo hice. Una ola de conmoción recorrió la habitación. Emily jadeó silenciosamente y se aferró al brazo de su madre. Margaret no reaccionó al principio, luego inclinó la cabeza, los ojos brillando con lágrimas. Charles se quitó lentamente el abrigo, como si de repente se hubiera vuelto demasiado pesado para llevarlo. Me traicionó, continuó con voz hueca. Me trató como a un tonto. Estaba firmando todo, el negocio, la propiedad, en su propio nombre, dejándome sin nada. Nada. Después de años de lealtad, conservé sus secretos, lo protegí, y aún así me dejó a un lado. Levantó la vista brevemente. Ya no había ira en sus ojos, solo una especie de amargura agotada. Y la chica, la asistente que me importaba, la amaba, pero ella ni siquiera lo sabía por Richard. Él también estaba con ella,
a mis espaldas. Silencio. Le mintió a Margaret, le mintió a Emily, le mintió a todo el mundo, y yo lo observé hacerlo una y otra vez con esa presunción, esa sonrisa arrogante. Tragó saliva con dificultad. En la mañana de su cumpleaños, puse el veneno en su té del desayuno, una variedad de acción lenta destinada a tomar horas. Y luego, durante la fiesta, agregué solo un poco más de polvo en su bebida. Necesitaba estar seguro. La confesión fue completa. El inspector dio un paso adelante. Su voz ya no sondeaba. Era definitiva. Charles Hargrave, dijo con calma, queda arrestado por el asesinato de Richard Langford. Charles no protestó. Solo asintió con el rostro pálido. Mientras el inspector se movía para asegurar el arresto, Emily se inclinó en silencio hacia Margaret, escondiendo su rostro en el hombro de la madre. Margaret la rodeó con un brazo sin decir palabra. Sus labios temblaron, pero ningún sonido se les escapó. La señorita Marple, todavía de pie, se ajustó su chal y silenciosamente extendió la mano hacia su bolso. Se giró hacia la habitación, no como detective, no como figura de la justicia, sino como una mujer que entendía el peso de lo que el dolor puede hacer cuando no se atiende. La verdad, dijo, es cosa de pacientes. No siempre grita. A menudo se esconde en las pequeñas cosas, un botón olvidado, una mancha de polvo, una palabra dicha con prisa, una página de diario rota y tirada. Pero las cosas más pequeñas son a menudo las más reveladoras. Miró a los demás. Al final, no fue el veneno lo que delató a Charles. Fueron sus hábitos, su ritmo, la forma en que desapareció después de la fiesta, la forma en que llevaba su abrigo y la forma en que la criada parecía evitarlo sin saber por qué. El inspector la miró asintiendo con respeto. Lo vio antes que cualquiera de nosotros, dijo. Pero la señorita Marple solo sonrió levemente. No, solo miré lo que otros pasaron por alto. La gente no siempre dice la verdad, pero su comportamiento lo hace. El salón volvió a quedar en silencio, pero no era el silencio de la confusión o el miedo. Era el silencio de algo final. Un capítulo cerrado, un nombre pronunciado, una mentira al descubierto. El viento todavía aullaba afuera, pero dentro de Assam Balmaner una quietud había regresado. Esta vez no de duelo, sino de comprensión.